¿Lo escuchó? Ahora, le voy a pedir un favor, hermano. Necesita aprender a estar seguro para que Dios le hable. ¿Lo escuchó? A ver, voy a volver, hermano, a decir, necesitamos aprender a estar quietos. A veces, hermano, tenemos nuestro teléfono y alguien nos habla, nos llega una notificación, estamos esperando algo. Mira, hermano, cuando ya estemos en la iglesia, en la alabanza, en la prédica, en la administración, apague su teléfono. O hermanos, o solamente que sea una emergencia, atiéndala. Pero si no, hermano, concéntrese en las cosas de Dios. ¿Lo escuchó? Ahorita usted lo va a ver por qué, hermano, de verdad. Porque esto que voy a enseñar, tanto usted como yo lo necesitamos aprender. Ya tiene, hermanos, 1 Samuel capítulo 3. Por amor a Dios y respeto a su palabra, póngase de pie. Y vamos a leer todos juntos, hermanos. Y cuando terminemos, ore a Dios y dígale: Dios, háblame. Háblame a mí, Señor. Y después que me hablas hablando aquí, a mí háblale a toda mi familia, a toda mi casa. Pero empieza conmigo. ¿Ya lo tiene ahora sí? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer su santa palabra. Y todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, todos juntos. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino a Jehová, y se paró, y llamó como otra vez, y Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Padre, vamos delante de ti y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y te pido ahora, Señor, que tú nos hables, que me hables a mí, que le hables a mi familia, que tu Espíritu Santo actúe en esa congregación y despierte nuestro oído para aprender a escuchar la voz tuya, Señor. Háblanos a cada uno, desde el más chico hasta el más grande, desde el más santo al que está fallando, desde que el que no te conoce como hasta que el que conoce. Háblame a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el que diga amén fuerte se puede sentar. Amén. Con la primera hija. Hoy vamos a hablar acerca, hermano, de escucha la voz de Dios. A ver, una vez más, ¿cómo, hermano, es el título hoy de la prédica? Escucha la voz de Dios. Mire, aquí le pusimos escucha la voz de Dios. Y le quería, hermano, cambiar y ponerle aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Las dos quedarían maravillosas. Porque por un lado tenemos que aprender a escuchar, y por el otro lado tenemos, hermano, que poner atención para simplemente escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Diga, hermano, ¿por qué? Uy, nomás el apóstol y otra voz por ahí. Una vez más. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque en todas las áreas de nuestra vida necesitamos dirección de Dios. En todas las áreas. Hombre o mujer, pequeño o grande, soltero o casado, necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. El estudiante necesita aprender, hermano, escuchar la voz de Dios. ¿Para qué estudiar? ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Aun cuando las escuelas hoy les ayudan, hermano, y les hacen, hermano, un examen hacia dónde va, hermano, su inclinación para estudiar, necesitamos aprender, hermano, qué estudiar. Los jóvenes que entran a la universidad, irse aprendiendo, porque muchas veces ya han terminado el primer semestre, el segundo semestre, y quieren que le diga una cosa, hermano. Luego se empiezan a salir y dicen: no me gustó, me voy a cambiar de facultad, hermano, de estudios, y terminan, hermano, estudiando otra cosa. ¿Y sabe por qué, hermano, empiezan a desperdiciar años? Porque no escucharon a Dios, ya como cristianos.
una ocasión una joven, estaban muy jovencitos y se iban a casar, terminaron juntándose y yo les decía, no se junten. Hay pastores que yo lo amo muchísimo. Y les pregunto, ¿ya escucharon la voz de Dios? A ver si el uno y el otro son para sí. Es que, pastor, yo lo amo. Se estaban guiando por sus emociones y no por la voz de Dios. Pasaron, hermano, unos meses y la hermanita me llama y me dice, pastor, hable con mi esposo, porque es bien machista. No me deja ir a la casa de mis padres. No me deja hacer nada. Y un montón de cosas. De verdad, hermano, que le digo, mire, lo voy a hacer, hermana, pero al final de cuentas fue su elección y fue su escogimiento, y asuman las consecuencias de sus actos por no preguntarle a Dios. Ahora aguántese. Necesitamos, hermano, aún los que están casados necesitan, hermano, escuchar y aprender la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces, hermano, dentro del matrimonio empieza a haber discusiones, pleitos, y empieza a rondar la idea de, ¿me divorcio o me separo? ¿Lo escuchó bien? Entonces, y así, hermano, tenemos que aprender. Ahora, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Aún hasta a nivel ministerial. Porque a veces, hermano, que queremos un ministerio, pero no escuchamos la voz de Dios. Si en esa área o en ese lugar Dios me quiere usar a mí. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó bien lo que acabo de decir? En todas las áreas, grandes, chicos, hermanos del estudio, todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y preguntarle, ¿esa es tu voluntad, Señor? Enséñame a escuchar la voz de Dios. Ahora miren, estoy poniendo la base y ahorita me voy a ir rápido, porque luego se me casan y, ay, Dios santo, batallo mucho con ustedes. Lo primero, hermano, que el diablo ataca para desanimar a alguien es el oído. Y van a escuchar, hermano, voces, hermano, de desánimo, de cansancio, de juzgar y de todo. Y no nos damos cuenta que esa voz es del diablo. El diablo no vino a atacar, hermano, cuando vino a atacar a Eva. No, hermano, no atacó la vista. No te leíste la Biblia, no puedo regresar a ella. Hermano, no, el diablo no desvió, hermano, su mirada y dijo, ay, mira, el fruto se ve bueno y delicioso. No, sino lo que atacó fue su oído, porque empezó a escuchar a la serpiente, empezó a escuchar, mi amado hermano, lo que le decía, y es cuando se le hizo atractivo. Pero mientras la serpiente no le hablaba, ese fruto no se le hacía atractivo. Entonces, lo primero, hermano, que el diablo ataca, ¿qué es el oído? Y si tú le permites, hermano, que sea la serpiente la que te hable, te voy a decir algo, hermano, te va a desanimar, te va a tirar, te va a sacar de las cosas de Dios por escuchar. Y a veces la serpiente, hermano, no viene en forma, hermano, sino a veces hasta de personas. ¿Lo escuchó? Ahora, déjeme añadirlo para entonces dar ya casi la prédica. La semana pasada aprendimos, hermano, que hay que ser esclavos por amor. ¿Y cómo nos convertíamos en esclavos? Les decía, hermano, que cuando alguien, hermano, se iba, hermano, y era parte, hermano, y se vendía como esclavo, era porque tenía deuda, porque tenía, hermano, algo que hacer, y era lo último que, hermano, que le quedaba, ser esclavo por amor a esta persona. Y 6 años tenía que trabajar y el 7º tenía que ser libre. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ese esclavo, hermano, decía, porque mi amo me trató bien, porque mi amo me bendijo, porque mi amo estuvo conmigo, me hizo sentar a su mesa, hermano, y él ya no quería dejar a su amo. Entonces se convertía ¿en qué, hermano? En siervo por amor. Ahora, ese siervo, dice la Biblia, hermano, que tenía que tener, hermano, una señal para que todos supieran que ese hombre o esa mujer se convertía en esclavo por amor. ¿Cómo me voy a alejar de aquel que amó a mi alma? Y era lo que les decía, si Dios los ha bendecido, si Dios los ha sanado, los ha fortalecido, si Dios ha puesto algo en ustedes, ¿por qué van a dejar el camino de Dios? Dejen que Dios ponga una señal en usted y en mí para convertirnos ¿en qué? En esclavos por amor. Y esa señal
¿Cuál era, hermanos? ¿Sabe cuál era? Que le hacían un agujero, hermano, en la oreja. Ahora, si ustedes se acuerdan, dice la Biblia, hermano, que tenían que ir el amo y el esclavo y el hermano, y en una puerta de madera, hermano, poner la oreja y ¿qué? Llorar, hacer esa señal. Pablo dijo, y estoy juntamente crucificado con Cristo, y más ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, hermano, ese clavar, hermano, esa oreja y con esa señal y atravesarlas, hermano, no es otra cosa, ¿sabe qué? Que estar juntamente crucificado con Cristo. Mas ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Amén. Ahora, ahí les va algo, hermanos. La Biblia dice, hermano, que somos reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, haz un sacrificio y ponles en el óvulo sangre. ¿Qué significa, hermano, entonces esta señal y la sangre en el oído? ¿Sabe qué significa? En pocas palabras, un oído lavado por la sangre de Cristo. Un oído, hermano, lavado y redimido por el Señor. Un oído, hermano, santificado, el cual no se presta para chismes, ni críticas, ni envidia, ni celo, ni contiendas. Un oído, hermano, crucificado para que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén. Que ya lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora, usted ya tiene, hermano, hermano, usted su oído ya se lavó, hermano. Ya tiene la sangre de Cristo. Ya usted tiene, hermano, ahora ya su oído ya fue, hermano, ¿sabe qué? Traspasado por, hermano, por uno de los clavos de la cruz. Hermano, ya tenemos un oído. Entonces, ¿para qué, hermano? Para oír. Ahora, la pregunta es mi amado hermano, escuche bien. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Eso empecé, ¿cierto? Entonces, el primer punto, hermano, es ¿quiénes son los que escuchan la voz de Dios? Hermano, a Dios le gusta hablar. Tanto le gusta hablar a Dios que dejó 66 libros de la Biblia para que estudiemos la inspiración de Dios. Cuando, hermano, nosotros estudiamos la Biblia, lo que estamos haciendo es, hermano, escuchar directamente la inspiración de Dios en 66 libros, porque a Dios le gusta hablar. Ahora, no todos sabemos escuchar a Dios, no todos. Vean, hermano, lo que voy a enseñar. ¿Tiene su Biblia abierta todavía? Vean lo que dice versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿cómo? Revelada. Entonces encontramos, número uno, hermano, que no todos, aunque estén en el templo, saben escuchar a Dios. A ver, ¿escuchó lo que acabo de decir? No porque estén en el templo. Samuel, hermano, había crecido en el templo, estaba en el templo, pero no, hermano, sabía escuchar a Dios. Por eso es que cometemos muchas, hermano, errores, porque no vamos y le preguntamos a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad. Como soltero, como casado, como hijo, como padre, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, como profesionista, como ministerio, muéstrame, Señor. Entonces, aquí Dios le va a empezar a enseñar a escuchar su voz. ¿Ok? Aquí Samuel va a empezar a escuchar la voz de Dios. Entonces, ahora, vean lo que voy a decir, Samuel representa al que está aprendiendo y va a aprender a escuchar a la voz de Dios. Ahora, vean lo que dice el versículo 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Noten algo, hermano, encontramos al joven que está empezando en el ministerio, que está empezando, hermano, a servir a Dios, pero no sabe escuchar a Dios y se guía por sus emociones. Pero encontramos, hermano, a un Elí que ya, hermano, tiene muchos años en el ministerio y está en la casa de Dios, pero noten algo, empezó a perder su oído y dejó de escuchar a Dios. Así encontramos, hermano, encontramos a los que están empezando a aprender a escuchar la voz de Dios, pero ya
encontramos también dentro de la iglesia un montón de cristianos que por estar un montón en la iglesia, hermano, al principio, hermano, Elí aprendió a escuchar la voz de Dios, pero hermano, con el tiempo perdió la habilidad de escuchar la voz de Dios. Perdón que se los diga, usted que es nuevo y usted que ya es viejo en la iglesia, hermano, los dos tienen que seguir, hermano, escuchando la voz de Dios. ¿Y saben por qué, mi hermano? Porque el nuevo necesita del viejo, que al viejo le enseña al nuevo, hermano, a escuchar la voz de Dios, pero el nuevo debe de motivar al viejo, hermano, ¿sabe qué? A seguir escuchando la voz de Dios. Y hay una gran responsabilidad para los que tienen muchos años, hermano, en el evangelio. ¿Sabe cuál es? Que ustedes se vuelvan maestros. ¿Sabe cuál es, hermano? Que usted se vuelva maestro, hermano, de enseñar a otros a escuchar la voz de Dios. Si usted ya tiene muchos años en el evangelio, hermano, ¿sabe, hermano, qué le dijo Pablo a las mujeres ancianas? Y vosotros, ancianas, enseñar a las más jóvenes a ser esposas. Entonces, los que ustedes ya tienen muchos años en el evangelio tienen una gran responsabilidad: volverse, hermano, maestros. No piedras de tropiezo, sino los años que tienen el evangelio se vean en ustedes para enseñar al más joven a escuchar la voz de Dios. Dígame. Elí dejó de escuchar, hermano, a Dios. ¿Sabe cuál fue su fin? ¿Sabe cómo murió, hermano, Eliseo, Elí? Dice la Biblia, hermano, que capturaron el arca del pacto, y a Elí le fueron a decir, y él estaba en una silla y se fue para atrás y se desnucó. Elí había dejado, hermano, de escuchar, hermano, a Dios. Pero cuando, hermano, Samuel iba y le decía a Elí, ¿me llamas? Elí, hermano, reconoció que, hermano, que la voz ya, hermano, le estaba hablando a otro. Dios no quería, hermano, que Elí dejara de escuchar la voz de Dios, no. Pero a veces, hermano, empezamos a cerrar nuestro oído por diferentes causas. Tienen la forma, pero no tienen la voz de Dios. Tienen la forma, pero no tienen la espiritualidad de Dios. Tienen la forma, pero no tienen el hambre de Dios. ¿Lo escuchó? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Una vez más, hermano, vea lo que dice el versículo, hermano, 10. Dice así: y vino Jehová vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aprendiendo a escuchar a Dios. ¿Qué dijo, hermano, aprendiendo a escuchar a Dios? Dice: habla, porque tu siervo oye. Samuel le dice, hermano, a Dios: habla, porque tu siervo oye. Y esa es la frase que todos, hermano, soltero, casado, el que se quiere, hermano, todos necesitan decirle: Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Y sabe qué es lo que le estaba diciendo, hermano? Esa palabra oye es la palabra, hermano, 8085, y es la palabra shama. Esta palabra shama significa oír con inteligencia, oír con atención y oír con obediencia. Cuando aparece en la Biblia, hermano, la palabra obediencia es la misma palabra, hermano, shama. Quiere decir, hermano, que cuando Dios nos habla, espera, hermano, que lo escuchemos, que lo oigamos, que pongamos atención a lo que Él está diciendo, pero lo que Él nos dice, obedecerlo. Porque de nada nos sirve, hermano, que Él nos hable si no vamos a obedecer. De nada nos sirve, hermano, que Él nos esté hablando si, hermano, vamos a hacer que Él no nos habló a mí. Perdón, hermano, yo vengo a la iglesia para que Dios a mí me hable. Yo no vengo a la iglesia pensando, hermano, ¿sabe qué? Esta palabra es para esta hermana, esa palabra es para el otro hermano. No, esa palabra es para mí. Entonces Dios quiere hablarnos y que seamos inteligentes, con inteligencia, hermano. ¿Lo escuchó? Que no salgamos igual, hermano, pero que esa palabra la obedezcamos. ¿Lo escuchó bien? Ahora mire, va a haber quien escuche con inteligencia, con obediencia, pero habrá quien, hermano, no quiera escuchar a Dios.
Y vea lo que dice el versículo 11. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 para agarrar el contexto. Desde el 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien yo oyere le retiñarán ambos oídos. Aquí Dios en el versículo 11, mi amado hermano, dice que habrá quien le retiñarán ambos oídos. ¿Qué significa, hermano, retiñarán? Habrá quien, hermano, como Samuel: habla, que tu siervo escucha. Pero habrá quien, hermano, le retiñen sus oídos. ¿Y qué es, hermano, retiñar? En 1 Samuel 11 es la palabra 6750. Significa las orejas al enrojecer de vergüenza, castañar los dientes por temor. Quiere decir, hermano, que a lo mejor ahorita usted puede estar escuchando esta prédica, mi amado hermano, y en vez de oír con inteligencia, con sabiduría, para obedecer, le están retiñando, hermano, los oídos y se empieza a avergonzar. Otros hermanos le van a empezar, ¿sabe qué? A ver, ¿cómo se dice? Intiñar, así yo lo conozco, que le están así, titiritear los dientes. A uno le van a titiritear los dientes, hermano, porque lo que Dios le está hablando, le está diciendo: arrepiéntete, busca más a Dios, métete con Dios, ya no le juegues al cristiano. Otros hermanos le van a titiritear, ¿sabe por qué? Por enojo, por ira. Ay, sí, es que eso lo digo por mí. Ay, sí, es que esto. No, hermanos. Cuando Dios nos habla, nos habla. Amén. Ahora fíjense, viene, mis amados hermanos, la palabra retiñirán también significa ruido fuerte, estridente. Es lo que el Señor está diciendo. Por temor, por miedo de lo que Dios me está hablando, o simplemente porque me estoy enojando, simplemente porque me estoy revelando a lo que Dios me está diciendo. Entonces habrá quien, hermano, diga: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, habla, porque quiero obedecer. Pero habrá quien, hermano, no quieran escuchar a Dios. Y Dios lo que está diciendo: habrá quien le retiñe sus dos oídos y no quieran escuchar a Dios. Esta palabra, hermano, retiñirán, esta palabra se usa en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10. Y vean lo que dice. No pierdan Samuel, hermano, porque vamos a regresar, pero necesitamos ir allí. Isaías capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Isaías capítulo 6, versículo, hermanos, versículo 10. Dice así: engruesa el corazón de ese pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ya. ¿Para el qué? ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Miren, cuando nosotros oímos con los sentimientos y no con inteligencia, dice aquí la Biblia que oyen pero sin entender, que oyen, hermanos, sin comprender. Las pasiones humanas, hermano, nos ganan. Mire, cuando hay una pelea, a ver, señoritas jóvenes, cuando usted se va con su novio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Se apasiona. Y en vez que se calme, diga: a ver, voy a escuchar. Cuando usted se enoja con su esposa, mire, ¿sabe qué es lo que pide mucho una mujer a su esposo? Que le escuche. Yo he escuchado, hermano, y miren, aquí me puedo equivocar, pero yo he escuchado varias personas que han, hermano, medido que las mujeres, hermano, tienen alrededor de entre 8,000 a 16,000 palabras al día. A ver, ¿escuchó bien lo que acabo de decir? Y el hombre tiene alrededor de entre 3,000 y 6,000 palabras. Quiere decir, mi amado hermano, que tú te puedes ir al trabajo, gastar tus 3,000, 6,000 palabras, hermano, platicando allá, hermano, trabajando, llegar a tu casa y tu esposa, entre tus hijos, hermano, la escuela, hermano, el quehacer y todo, ya se gastó, hermano, ¿sabe qué? 3,000 y 4,000, y todavía le faltan otras 5,000. No me vas a escuchar. Pero los expertos dicen, hermano, que las palabras que no dice la mujer son acumulables para el otro día. Es que tú no me oyes. Es que
tú no me pones atención. Eso es lo que demanda una mujer. Atención, escuchar. Perdón que se los diga, hermano, pero Dios nos está demandando, hermano, que lo escuchemos. No lo hemos dejado hablar, nos la pasamos, hable y hable, hermano, retiñando los dientes. Hable y hable y hable y hable. No me gusta aquello, no me gusta lo otro, mi trabajo, mi casa, mi hogar, la iglesia y el ministerio. Y hable y hable y hable. Cállese la boca, hermano, y escucha a Dios. Ahorita va a ver, porque a mí Dios me habló con la escritura cuando empecé a estudiar eso. Hermano, encontré una versión por ahí. Tengo por ahí, hermano, un disco que tiene más de 60 Biblias, hermano, más, no sé. Y encontré una versión, hermano, que dice, cállate para que Dios, así dice, cállate para que Dios te hable. Yo dije, está bien, Señor. ¿Lo escuchó? Ahora, esta palabra, hermanos, vaya al libro de Jeremías, capítulo 5. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 5. Habrá quien, hermanos, no quieran escuchar la voz de Dios. ¿Qué tan importante es? Mire, no se equivoque escoger al hombre o a la mujer de su vida. No se equivoque perder 1 o 2 años o más, hermano, para ver si entra a qué universidad entra. No se equivoque, hermano. ¿Sabe qué? Estar peleando con la mujer. Ay, es que me voy a separar. Le voy a decir algo, hermano. Escuche la voz de Dios y dirección de Dios. Y dice Jeremías, capítulo 5, versículo 21, y dice así: oír ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tiene oídos y no oye. Entonces tenemos que aprender a oír. ¿Lo escuchó? ¿Qué vimos, hermano, la semana pasada, hermanos? Que esos oyen pesadamente. ¿Y qué les decía, hermano? Que la palabra pesadamente significa, hermano, oír con sueño. O sea, no ponen atención. Vayan, hermanos, al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo, hermano, 3. Ezequiel, capítulo 3. Versículo 7. Dice así: mas la casa de Israel no querrá oír, porque no quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. En pocas palabras, hermano, aquí están retiñando. Y Isaías se refiere, hermano, a que muchos no oyen porque no tienen sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Es lo que está diciendo Isaías 6:10. Jeremías nos está hablando, hermano, de desobediencia. Ezequiel no está hablando de desobediencia. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Dios nos hará saber su camino. Dios quiere que aprendamos, hermano, a escuchar. Mire, porque cuando no aprendemos a escuchar y tomamos decisiones, vamos a sufrir, hermano. Vamos a padecer por no preguntarle: Dios, enséñame tus caminos. Vamos, hermano, a preguntarle, hermano, y vamos a pasar fracasos por no preguntarles cuál es tu perfecta voluntad. Ay, es que estoy bien enamoradota de ella. Va a decirle al Señor: ¿cuándo me preguntaste? Salmo 32. Vayan al Salmo 32. ¿Ya lo tiene? Salmo 32. Vamos rápido, hermanos. Salmo 32, versículo 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez más: te haré entender y te enseñaré mi camino. ¿Va viendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que entendamos cuál es su voluntad y su camino para mi vida. Y más en los tiempos de crisis, hermano, en mi vida. Más en los tiempos, hermano, cuando yo necesito dirección. Más cuando, hermano, mi vida, hermano, involucra, hermano, decisiones que van a trascender en mi vida. Yo necesito dirección.
Entonces en esos momentos yo necesito preguntarle a Dios: Dios, hazme entender tus caminos, déjame oír tu voz, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres de mí? Mi familia, mi casa, ¿escucho bien? Mire, la pregunta es: ¿para todos es escuchar la voz de Dios? Vean lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Porque a veces dicen: no, pastor, Dios les habla a ustedes como pastores, como siervos de Dios. Ustedes sí deben de escuchar. Vean lo que dice. ¿Ya lo tienen? San Juan capítulo 10, versículo 27. Lean fuerte conmigo. Mis profetas oyen mi voz. A ver, una vez más. Mis apóstoles oyen mi voz. ¿Dice así? ¿Cómo dice? A ver, fuerte. Entonces la voz de Dios, ¿para quién es? Para todos. Porque Dios nos va a hacer entender sus caminos. La voz de Dios es para todos. Pero ¿qué necesita, hermano? Dejar de hablar para escuchar a Dios. ¿Qué necesita, hermano? Calmar su espíritu para escuchar la voz de Dios. Más en tiempos de crisis, más en tiempos de decisiones, hermano, que pueden cambiar su vida para siempre. ¿Lo escuchó? Amén. Para todos, hermanos, es la voz de Dios. Para todos, hermanos. Dios no solamente habla a unos cuantos, sino le habla a todos. Miren, eso fue, hermano, lo que yo percibí. Yo no puedo decir que estoy incorrecto, no. Pero la semana pasada terminamos, hermano, la prédica diciéndole: Señor, háblame a mí. Como diciendo, varios yo vi, hermano, como diciendo: ay, ¿a poco Dios me va a hablar? Sí, hermano, Dios te quiere hablar. Dios a ti te quiere hablar. Y aún hasta les dije: pregúntenle lo que ustedes quieran a Dios. Dios no se va a quedar callado. Porque lo que Él más quiere, hermano, es hablar. Pero no le dejamos que Él nos hable. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no he encontrado esto en mi vida? ¿Por qué he tenido tales fracasos? ¿Por qué me he fallado en esto? Y Él nos va a hablar. ¿Lo escuchó? Ahora, necesitamos oír, seguir la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante, hermano, oír, seguir la voz de Dios? Porque cuando nosotros oímos y seguimos la voz de Dios, Dios tiene un propósito cuando nos habla. Dios tiene un propósito. Mire, si Dios no tuviera un propósito cuando nos habla, Él no nos habla, hermano. ¿Y sabe por qué nos habla? Porque Él tiene un propósito, tiene un plan, tiene algo, hermano, para nosotros. Y Él nos los quiere transmitir. Y déjame ponerles ejemplos, hermano. Mire, Abraham, dice la Biblia, que oyó la voz de Dios y salió, hermano, de Ur de los caldeos. ¿Escuchó bien? Aquí nosotros podemos ver, hermano, que Dios obró en el corazón de Abraham. Abraham, hermano, no era cristiano. Aún más, si ustedes van a la Biblia, hermano, dice, hermano, que vivía en Ur de los caldeos. Hermano, si vamos a su tiempo, ¿cuál es Ur de los caldeos? Una potencia, hermano, en sus tiempos, hermano, pero también idolatría y un montón de cosas que había. Y Dios nos sacó de allí, hermano, de la idolatría, hermano, de todo lo que había. Pero él, hermano, escuchó la voz de Dios. Y le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Ese es el problema, hermano, de muchos. Ese es el problema, hermano, de muchos. No dejan su tierra ni su parentela. No dejan, hermano, lo que tienen que dejar para venir y buscar a Dios. Ese es el problema de muchos, hermano, que son esclavos no de Dios, pero esclavos de la enfermedad, esclavos de los pasatiempos, esclavos, hermano, del dinero, esclavos de eso, hermano. Y eso es lo que les mueve a la gente. De eso son esclavos, pero no son esclavos de Dios. Y a veces le preguntan: Dios, ¿pero por qué a mí me va? ¿Por qué estoy pasando eso? Porque no eres mi esclavo, hijo. Porque no tienes un oído lavado por la sangre, un oído crucificado. Tienes un oído, pero para escuchar al diablo, que siempre te desanima, que siempre te derrota, que siempre dices de que van a ir a la iglesia, que siempre te preguntan: otra vez ya fallé, ¿de qué me sirve eso y aquello? ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Abraham
Dios lo sacó. Deja tu tierra y tu parentela y empieza a buscar a Dios. ¿Sabe por qué no vemos milagros, hermano? Porque no hemos dejado nuestra parentela, hermano. Porque no hemos dejado nuestras pasiones para seguir la voz de Dios. Amén. Dios obró, hermano, en la vida de Moisés. Y dice la Biblia, hermano, que Moisés oyó la voz de Dios en una zarza. Y Dios lo convirtió en un hermano libertador. Amén. Fíjese bien, hermano, cómo obró Dios, hermano, en la vida de Moisés. Moisés vivió, hermano, como egipcio hasta los 40 años. Mata a un egipcio, dice la Biblia, hermano, se equivoca y es desterrado y vive, hermano, en Canaán por 40 años. Y un día pastoreando, hermano, las ovejas de su suegro Yetro, viene, hermano, una voz de una zarza que no se quemaba y le dice: Moisés, Moisés, venme aquí, Señor. Y él quita el calzado, hermano. Dios no se equivoca, hermano. A veces, hermano, nos tiene que mandar a los desiertos para empezar a escuchar la voz de Dios. Nos tiene que mandar a las situaciones del desierto para empezar a escuchar la voz de Dios. Tenemos que pasar por el quebrantamiento, hermano, y la humillación para conocer la voz de Dios. Todos los que fueron llamados por Dios, hermano, no fueron llamados si primero no escucharon la voz de Dios. Y eso es lo que yo les digo, grupo de alabanza. ¿Ustedes escucharon su llamado o fue un talento? Yo te llamé para eso. Panderistas, ¿fueron llamadas para ser panderistas o sintieron que nomás tenían el talento? Son dos cosas diferentes. Porque para servir hay que tener, haber escuchado la voz de Dios. Yo te llamé para esto. Si no, nomás es un talento, nada más. ¿Lo escuchó? A mí un día, hermano, a mí me dijeron: es que usted no es pastor, usted es evangelista. Porque usted habla más para ganar almas. Le digo: no, Dios me hizo pastor. Y por ende, a lo mejor Dios me está enseñando a cómo hablarle a la gente para ganar almas. Dios le habló, hermanos, a José. José oyó la voz de Dios en sueños. ¿Se acuerdan, hermanos? Se había casado José con María. Y Dios le dijo a José, no temas en recibir a María, por lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Y José, hermano, dice que no tuvo temor en recibirla. José oyó cuando dijo: quiere matar al niño, huye. José tuvo, hermano, que oír, hermano, la voz cuando regresó, hermano. Y los que querían matar al niño regresó. Y ahora vas a regresar a tal lugar, hermano. Miren, escuchar la voz de Dios, hermano, a veces nos salva hasta la vida. Pero a veces nosotros, hermano, estamos tan sordos que, hermano, que agarramos: ay, me voy al pueblo, ay, me voy a esto, ay, me voy a aquello. Dijo el apóstol Pablo: si fuera la voluntad de Dios, iré. Pregúntele a Dios, hermano, si lo que está haciendo es la voluntad de Dios o no. Es que quiero poner un changarrito y compra todo y no le resulta. Ay, Dios, mira, ¿por qué no le preguntó a Dios? ¿Acaso Dios no puede que pongas un changarrito así, pero primero le hubieras preguntado a él? Porque a lo mejor tú lo pusiste, hermano, ¿sabe de qué? De papas a la francesa. Y dijo el Señor: no, yo lo que quiero es que pongas de helados. Hello. ¿Va viendo lo que acabo de decir? El otro José. Aquí nos falta otro José. Bueno, así déjenlo. Si no, así déjenlo. Ahí vamos. Miren, José oyó en sueños oír la voz de Dios. Ahora miren, quiero hacerles una pregunta. ¿Quieres oír la voz de Dios? A ver, una vez más. ¿Quieres oír la voz de Dios? La pregunta entonces es, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto oírlo? ¿Por qué nos cuesta, hermano, oír la voz de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no estamos poniendo demasiada atención a lo que Él dice. No le estamos poniendo atención, hermano, a lo que Él dice. Desde que nos levantamos, hermano, en la mañana: levántate, ya está haciendo tarde, y que saqué, hermano, te pones el pantalón y entras al baño y te tardas tu media hora. Y te metes a bañar y se me lleva y no pasa el de la ruta y vas, hermano, te subes, hermano, al camión y ahí vas y te aventas orando, no miente. Y te subes al metro, otra vez. Estamos tan ocupados. Y venimos, hermano, ya venimos en la tarde
Y ya venimos bien cansados. Ay, ya me duele la cabeza. Ay, hoy sí mi jefe me cargó la mano. Ay. En todo el día, hermano. Miren, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto oírla? No estamos poniendo demasiada atención a Él. Número uno, estamos ocupados. El trabajo, la escuela, los niños, las necesidades, los problemas, ir a comprar esto, aquello. Estamos tan ocupados, hermano, que no nos tomamos un momentito para decirle a Dios: habla, que tu siervo escucha. Habla, porque quiero oír tu dirección. Hazme entender tus caminos y dame dirección. Estamos tan ocupados, hermano. La segunda cosa, hermano, es: estamos tan distraídos. El mundo nos distrae. Hay tantas entretenimiento, la televisión, hermano, las apps del teléfono. Por eso les decía hace rato, hermano, aquí ya su teléfono, hermanos. Cuando vengan a la casa de Dios, pónganlo en stand-by. Pónganlo a dormir a Él, sí. De verdad. Dejen un ratito la televisión, la música. Perdón, hermano, pero aún hasta me refiero hasta de la música un poquito hasta cristiana, para los que oyen. Y empiezan a decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Estamos tan distraídos. Estamos tan distraídos con hacer la tarea a los hijos. Estamos tan distraídos, hermano, de acompañar a la familia, eso, al otro, aquello. Estamos tan distraídos. ¿Lo escuchó? Mire, la pregunta es: ¿qué necesito para escuchar a Dios? ¿Qué necesito, hermano, para escuchar a Dios? ¿Sabe qué necesita? Vaya a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos, de aquí vamos a encontrar la respuesta. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo, hermano, 9. Primera de Reyes 19, versículo 9 hacia adelante. Lea conmigo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él me dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Si ustedes notan, hermano, déjeme aquí ve, hermano, que ustedes entiendan. Encontramos a un Elías, primero, hermano, actuando en su carne o en sus sentimientos. ¿De dónde venía, hermano, Elías? ¿De dónde venía? Noten algo. Elías venía, hermano, de haber desafiado a los 450 profetas falsos de Baal y de Acera. Había hecho un altar, hermano. Le había cortado la cabeza a 450. O sea, hermano, él venía, hermano, hecho la mucha, el altar, la cabeza y todo eso. Venía, hermano, fulguroso. De repente, hermano, escucha a Jezabel que le dice: así como tú le hiciste a mis profetas y le cortaste la cabeza, así yo te voy a hacer a ti, Elías. ¿Qué le pasó al corazón de Elías? ¿Va viendo cómo afecta lo que uno escucha? Dice la Biblia, hermano, que Elías, Eliseo escuchó, Elías escuchó, hermano, ¿y qué hizo? Huyó. Ay, me quiere matar. Y Dios le pregunta la primera vez: ¿qué haces aquí, Elías? Es que tengo un vivo santo, porque solamente yo he quedado. Todos se han olvidado. Vaya viendo, hermanos, como a veces no se da cuenta que Dios allí ya le había hablado y él ya había escuchado, pero parecía que no lo había percibido.
Él estaba contestándole a Dios. ¿Qué haces aquí? No, pues he servido un vivo santo. Es que allí, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Qué les decía ahorita? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque estamos ocupados en las cosas de la vida. Estamos ocupados con todas nuestras tareas. Es cierto, sí, hermano, que hay que cumplir con cada uno de ellos como padre, madre, estudiante, esposo, esposa, profesionista, hermano, ministerio, sí. Pero tiene que llegar el punto donde tenemos que tranquilizarnos y decir: habla, que tu siervo escucha. Dame dirección, hazme entender tus caminos. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo calmó. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Tranquilizó su espíritu. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Le dijo: take it easy. Tranquilo, tranquilo, hijo. No se me afane. No, es que ya viene la renta, Señor. No, Señor, es de que mira el teléfono, la luz, la renta. Y Dios te dice: tranquilo. ¿A quién Dios le está diciendo en esta noche? Tranquilo. Ah, yo sé que ahí viene la renta. Ya viene el teléfono, ya viene, hermano, esto, y Dios te dice: a ver, espérate. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Lo silenció, lo aquietó a Elías. ¿Y cómo lo aquietó, hermano? Le dice: a ver, sal a ese monte, súbete a ese monte. Y fue en ese monte, dice que vino, hermano, un viento grande, hermano, tempestuoso que quebraba. Pero la presencia de Dios no estaba allí. Vino un terremoto, hermano. ¿Te imaginas? ¿Qué harías, hermano, si te temblara? ¡Ay, Jehová vive! Patitas, ¿para qué las quiero? Vino, hermano, fuego. Y dice, y tampoco estaba allí. ¿Sabe, hermano? ¿Dónde estaba Dios? Dice, y vino un silbido. Pero, ¿cómo era ese silbido? Apacible, delicado. Vea bien, la palabra silbo, esta palabra, hermano, significa suave, paz, tranquilidad. Era lo que le estaba dando, hermano, Dios a Elías. Tranquilízate, hijo, porque yo quiero hablar contigo. Vienes bien cansado, tienes un montón de problemas, pero te me tranquilizas, porque en paz yo voy a hablar. Pues eso era lo que le decía, hermanos, cuando vengan a la iglesia, tranquilos, hermano, tranquilice su espíritu, tranquilice su alma, tranquilice, hermano, y ¿sabe qué? Dios le va a empezar a hablar. Necesitas conocer los caminos de Dios para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para el ministerio. Necesitas conocer a Dios. ¿Y lo qué? Y lo tranquilizó. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Vaya al libro de Isaías, capítulo 55. Alguien, hermano, busque ese versículo en una versión que diga, hermano, que se calle la boca. A ver, diferentes versiones. Pero vamos a, yo la traigo en la 60, porque mi Biblia es 60. Isaías 55:3, ¿qué dice? Inclina vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a Dios. ¿Qué dice, hermano? Aquí esta es una invitación de Dios para nosotros. Y esa invitación a qué es, hermano, a inclinar vuestro oído. Una versión, hermano, no sé si alcanza ahí tu teléfono, pero hay una versión que dice, cállate y deja que Dios hable. Cállate y deja que Dios hable. Para poder escuchar a Dios necesitamos tranquilizarnos. Para poder escuchar a Dios necesitamos. Por eso, hermano, es que terminamos con la adoración. A veces queremos, hermano, que Dios se manifieste, hermano. ¡Ay! A veces, hijos, afinen su oído y Dios les va a estar hablando. Porque es en la tranquilidad y en la quietud donde Dios nos habla. Y Isaías, hermano, 55:3 es una invitación a guardar silencio, a callarnos para escuchar. Señor, eso está pasando en mi vida, ¿qué hago? El Señor te va a dar un texto. ¿Sí? ¿Entiendan lo que acabo de decir, hermanos? Amén. Entonces es una invitación de parte de Dios. Ya casi termino, ya casi termino. La pregunta es, hermano, ya para terminar, es 3 cosas que nos ayudan a oír a Dios. 3 cosas.
¿Ya lo tiene? 3 cosas. Número 1, la adoración. ¿Qué tan importante es aprender a adorar, hermano? ¿Qué tan importante es aprender, hermano, a levantar nuestras manos y a adorar a Dios? ¿Escuchó lo que acabo de decir? Vean lo que dice el libro de Hechos. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. ¿Ya lo tiene mi amado hermano? Versículo 2. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que llamado. Fíjese bien, hermano, 3 cosas que nos ayudan a escuchar a Dios. La adoración. Son en los momentos quietos y silenciosos, hermano, en calma, donde nos volvemos amigos de Dios. Y dice en Hechos capítulo 13:2, ministrando ellos. La palabra que ministrar, ¿sabe qué significa, hermano? Adoración. Estaban cantándole, hermano, de una forma tranquila, adorando al Señor. Y fue allí, hermano, en ese momento que alguien se levantó y dijo, apartarme a Saulo y a tal persona para la obra del ministerio que les he llamado. ¿Va viendo cómo se necesita que Dios nos hable para el ministerio? No es, hermano, una impresión, no es porque me gusta, sino es por un llamado de Dios. ¿Sabe por qué, hermano, usted le tiene que decir, esa mujer, este hombre es para mí? Señor, ¿por qué me va a dejar de derrotar en la prueba en mi matrimonio? Aprenda a adorar más a Dios, hermano. Aprenda más a adorar a Dios. Aprenda, hermano, entonces en medio de la adoración va a venir la voz de Dios. De verdad. Mire, no se me enoje por lo que voy a decir. Ni panderos, ni ¿cómo se llama? Ni grupo de alabanza. Escuche lo que le voy a decir. Una ocasión, la directora del Instituto de Estados Unidos vino a México y nos reunió a todos, hermanos, los estudiantes. Y nos dijo, quiero hacer un seminario para todos los estudiantes que están sirviendo a México y que ya tienen una congregación. Hubo 2 grupos, porque teníamos servicio en la mañana, había un refrigerio y luego otro servicio en la tarde. En aquel entonces, hermano, 2 iglesias pusieron sus grupos. Había uno que tocaba maravillosamente por nota, color, tiempo y todo lo que se llevaba. Todo eso. Pero había otro, hermano, que se salía de tiempo, que desentonaba, que no entraba y salía cuando debía. Pero ahí le va algo. ¿Dónde cree, hermano, que se manifestaba la presencia de Dios? El que no entonaba, hermano. El que se sale de... Y usted puede decir, ay, pastor, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque había una diferencia, hermano, entre el que sí sabía. Ellos pasaban más tiempo ensayando, hermano, tiempo, color y estos hermanos que no sabían, doblaban rodillas y adoraban al Señor y buscaban al Señor. Lo que usted como grupo de alabanza, hermano, necesita es pasar más tiempo adorando al Señor, clamando al Señor. Lo que usted y yo como iglesia, hermano, ¿qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Es clamando y alabando más al Señor, pero en adoración y escucharlo a Él. No nuestras pasiones, no lo que nos parece, sino adorando para que Él nos hable. Dice que adorando el Señor ministró. ¿Saben qué necesitan ustedes, panderistas? Qué bueno es que ensayen, pero lo que usted necesita más es doblar sus rodillas. ¿Saben qué necesitan? Llorar a los pies del Señor y ministrar para que el Señor hable y les dé dirección y conozcan sus caminos. No necesitan tantas voces, necesitan la voz del Señor que les muestre sus caminos. ¿Se acuerdan en la iglesia que fuimos aquí de Cordero de Dios? ¿Qué dijo la pastora? A mí no me gustaban las banderistas porque son bien problemáticas. Pero se está levantando y le estamos dando la oportunidad. Una ocasión yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Enséñame a que doblen las rodillas. Dejas que lloren, que ministren al Señor y se van a levantar.
¿Sabes cómo? Ministradas con Dios. Y van a ser un instrumento del Señor. Segunda cosa para escuchar, hermano, la voz de Dios. Bueno, Apocalipsis, escuchar la voz de Dios en la oración, hermano. Fíjese, hermano, es Eclesiastés capítulo 5. Vamos al libro de Eclesiastés. Hermano, la segunda cosa, hermano, para escuchar la voz de Dios es, hermano, escuchar en oración. Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés. Cuando lo tengan, díganme por favor. ¿Ya lo tienen? La segunda cosa, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es en oración. En medio de la oración, hermano. ¿Qué dice el versículo del 1 y 2? Y cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de tu Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces es en medio de la oración, hermano, a donde Dios, pero noten algo, hermano. Eclesiastés dice, hermano, acércate más a Dios para oírlo. ¿Lo escuchó? ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate más a Él. Y la palabra, hermano, acercarse, es la 7126. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Acércate más a Dios significa atraer, congregar, consagrar, entregar, escuchar más a Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Hermano, ora. ¿Quieres escuchar más a Dios? Ven a la iglesia. ¿Quieres escuchar más a Dios? Acércate más, hermano. Y aprendamos, hermano, a hablar menos y escucharlo más. ¿Quiere consejo de Dios? Hínquese. ¿Quiere el consejo de Dios y saber cuál es su camino? Hínquese, hermano. Y Dios le va a hablar a usted. Por eso es que les decía, ¿acaso Dios no le habla al pastor, a los líderes? No, es para todos. Es para todos, hermano. Y termino en esta noche. Apóstol. La número 3, hermano, es meditar. ¿Lo escuchó bien? Meditar. Salmo 27. Meditar. Vamos al Salmo 27. Meditar. Salmo 27, 4 dice: una voz he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Adoración, oración y meditación te ayuda a escuchar la voz de Dios. Amén. Aquí, hermano, meditar no significa como el pensamiento del mundo, poner la mente en blanco. No, hermano, es meditar con Dios. A ver, Dios, ayúdame a ordenar mis ideas, ayúdame a ordenar mis pensamientos, ayúdame a ordenar lo que siento, lo que pienso. Ayúdame, Señor. Quiero que busque el libro de Isaías, y termino con Isaías. Y póngase de pie, por favor. Isaías 55. Isaías 55. ¿Ya lo tienen, mis amados? Isaías 55, por favor. Termino con esto. ¿Ya lo tiene? Que esta sea tu oración y tu invitación en esta noche. Fíjese lo que dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinar vuestro oído
y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, su misericordia firmes haré. ¿Sabe qué dice el Señor? Venid, venid, venga el pobre, el enfermo, venga el necesitado, venga y escuche. Venga y coma. Esta noche tú puedes escuchar la voz de Dios. Esta noche, hermano, no necesitas al profeta, no necesitas, hermano, al evangelista, no necesitas al pastor. Lo que tú necesitas, como dice aquí la Biblia, venir y inclinar vuestro oído para escuchar a Dios. Es lo único que necesitamos. Hay gente que te dice: ven, viene tal profeta, ven y viene tal persona. Y lo único que Dios te está diciendo es: inclina tu oído y yo te voy a escuchar. Inclina tu oído, el que sea hambriento, sediento, enfermo, débil, cansado. Jóvenes, pregúntale a Dios y Dios tiene una respuesta. En su vida, en su casa, en sus relaciones, Dios tiene una respuesta. Estás pasando pruebas con tus hijos, pídele a Dios que te hable, ¿qué debes de hacer? Y Dios tiene una respuesta. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? Tranquilícese, tranquilícese, póngase en paz, suéltenle todo a Dios, todo, hermano. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, respira profundo, hermano. Empieza a tranquilizarte. Empieza a decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha, Señor. Necesito aprender a escuchar tu voz. Tranquiliza mi espíritu, Señor. Tranquiliza mi alma y mis pensamientos para escuchar. Tú conoces todas mis ansiedades, todos mis problemas, todas mis preguntas, pero el único que puede responderlas eres tú. Respira profundo, hermano. Tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. Dios quiere hablar contigo, grupo de alabanza. No voy a orar por nadie, hermano, esta noche. Ahora a ti te corresponde, después de esta enseñanza, preguntarle a Dios: háblame a mí, Señor, háblame a mí. Pero lo vamos a hacer quietos, hermano, tranquilos, no precipitados, no corriendo, hermano, porque la voz de Dios vino en un siervo apacible. En medio de la prueba vino en un siervo apacible. En medio de la crisis vino en un siervo apacible. En medio, hermano, de las pérdidas, Dios vino en un siervo apacible. Desde el Espíritu se cante con él. Entonces la suavecita. Una vez más. Levanten todas sus manos, hermano, en señal de rendición. Solamente adoro, hermano. No te preocupes por nada, hermano. Déjale todo en las manos de Dios.
que tu alma se está doblando de dolor, que tu alma está llorando, hermano, por dentro, y que tu mente dice: yo no entiendo, no comprendo muchas cosas. ¿Por qué no le dices: Señor, me rindo a ti, Padre, y rindo todo a ti, Señor? Todo lo dejo en tus manos, todo lo rindo a ti, Padre, y tú eres perfecto. Y si tú lo estás permitiendo, es para algo en mi vida, Señor. Es porque algo quieres hacer, Señor. Es para algo, Señor. Deja que Dios te hable, hermano. Inclina tu oído, calma tu espíritu, adórale, hermano. Y deja que en medio de tu búsqueda el Señor te responda y que te diga: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Deja que Él te diga: esforzaos y sed valientes, porque yo soy el que peleo en la batalla por vosotros. Deja que Él te hable, hermano. Deja que Él sea el que cubra tu vida y te dé la victoria. Una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos.
tenga mis problemas. Levanto mis manos. Levante sus manos, hermano, como un pequeño bebé. Aunque no tenga fuerza. Levante sus manos enseñando también de victoria. Levanto mis Levante sus manos enseñando rendición al Señor. Dígale. que tenga mis problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mis problemas. Cuando levanto mis manos, cargas se van, nuevas fuerzas me das. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levanto mis Ahora te voy a pedir por favor, pon tu mano derecha en mi corazón. Y dile, Padre, que este corazón ya empiece a escuchar tu voz. Háblale como nunca antes, Señor. Con ese viento apacible, quieto, de paz. Enséñame a guardar mis palabras y abrir mis oídos para ti, Señor. Gracias. Guarda silencio, hermano. Pura música nada más. Respira profundo nada más. Con tus ojos cerrados, mano derecha en tu corazón. Y deja que Dios te hable. A lo mejor lo único que te va a decir es: te amo. A lo mejor lo único que te va a decir es: no estás solo. A lo mejor te va a decir, hermano, la batalla ha sido ya ganada. A lo mejor lo único que te va a decir es: ya está la respuesta, vela. Deja que Él te hable. Deja que Él te hable. Deja que Él te hable. mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible,
levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mi mano, respire muy profundo y descanse en su presencia. Sí, Señor, gracias. Amén, amén. Y cuando vaya a su casa y ore, dígale al Señor: habla, que tu siervo escucha. Denle un fuerte aplauso al Señor.